nombrar a un mejor escritor o escritora de todos los tiempos. ¿Es eso posible? ¿El arte o propiamente la literatura y sus directrices o sus posibilidades interpretativas permitiría tal cosa? Efectivamente, en mi opinión, el arte no puede ser, digamos, interpretado bajo directrices unívocas, ni podemos nombrar tal cosa como el mejor escritor de la historia o escritora, porque estaríamos hablando de totalidades que la propia literatura se resiste a aceptar por sí misma. Sin embargo, este video es algo un poco personal, así que me permitiré, por primera vez y pocas veces, emitir un juicio universal, que pretenda ser universal, aunque obviamente todos nosotros poseemos una distinta interpretación, exégesis de las cosas, de nuestros autores favoritos, pintores, músicos, etc. En este caso yo me pregunto quién podría aspirar a ser el mejor escritor de toda la historia. Y creo que si han visto algunos de mis videos anteriores, sabrán la respuesta fácilmente. Para mí, ese galardón, si existiera, se lo concedería sin lugar a dudas al maestro Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Digamos, quizás no sea la respuesta más original de todas, porque estoy seguro que millones de personas alrededor del mundo darían la misma respuesta, pero sí es genuina. La siento desde el fondo de mi corazón y bueno, quiero compartir los motivos con ustedes por los cuales creo que Dostoyevsky es el autor de mayor envergadura, más universal y más conmovedor, completo y humano de toda la historia. Por supuesto que a este galardón podrían proponerse infinidad de genios de la literatura, como lo son William Faulkner, Marcel Proust, Thomas Mann, Flannery O'Connor, infinidad más de autores que de verdad, pues yo les profeso una admiración enorme. En este caso yo se lo daría a Dostoyevsky. ¿Por qué? Una de las razones personales que yo voy a poner aquí fue porque él fue el que inició mi vida literaria propiamente. Hay un artículo, desconozco el nombre del autor o de dónde se tomó, pero hay un autor, un reseñista, articulista, no sé qué sea, que afirma que leer a Dostoyevsky es similar o es una experiencia tan espiritual, tan profunda como la de conocer el mar por primera vez. No sé si ustedes recuerdan su primera aproximación al mar, la primera vez que conocieron esas gráciles olas que se pasean sobre la superficie oceánica, pero la primera vez que atestiguas eso te quedas anonadado. Al menos en mi caso fue algo, bueno, el mar a mí sencillamente me sigue cautivando muchísimo cada vez que puedo ir allá. Es una experiencia única que fortalece mi espíritu. Entonces, lo mismo sucede cuando lees a Dostoyevsky. Las obras de Dostoyevsky tienen una vigencia sencillamente, creo que imperecedera, y que tanto los lectores de hoy día, que nos aproximamos a su obra unos 150 años después de que él más o menos publicó sus libros, como los lectores de dentro de un siglo, dos, tres o más, lo que nos permita la civilización, bueno, creo que encontrarán a Dostoyevsky tan actual como lo hacemos nosotros ahora, como lo hacían los lectores y críticos del siglo XIX. ¿Por qué creo que Dostoyevsky merece este premio? Porque no solo su obra, sino toda su vida estuvo impregnada de un alto sentido de la justicia, de lo humano, de lo espiritual. Creo que es un autor que como pocos o como ninguno se ha adentrado en este tipo de cuestiones y las ha ahondado de una forma tan variada y tan llena de viveza narrativa, caracterológica, psicológica, etc. Creo que es el autor más potente que tenemos en todos esos aspectos. Desde el inicio de su obra con Buenas Gentes, publicada, si no me equivoco, en 1846, si no me equivoco. Bueno, Dostoyevsky tenía apenas unos 24, 25 años cuando fue publicada, la inició a sus 23 y ya desde ahí había mostrado una desbordada, no solo pasión por la literatura y las artes, sino también una desbordada, desmedida capacidad como narrador y como, por así decirlo, yo lo llamo así, escudriñador del alma humana. Um, Recordemos que Dostoyevsky nació en unas circunstancias bastante, digamos, específicas, concretas, que lo proyectaron a hacer y a elaborar las ideas que de más adulto iba a elaborar. Bueno, su padre era un médico,
con ciertos problemas de ira, ciertas frustraciones, que, bueno, fue asesinado por lo que se sabe, por su propia servidumbre, una circunstancia que, bueno, resulta muy significativa, dado que en la obra de Dostoyevsky, pues también hay un montón de terratenientes y otros personajes que pueden representar esta parte de su vida privada. Asimismo, él tuvo contacto desde muy pequeño con las clases más desfavorecidas de la Rusia decimonónica. Eh, entonces veía que su madre, una mujer encomiable, que para él representaba la más grande pureza del mundo, de todo de todo el espectro de posibilidades espirituales de la humanidad. Su madre era, digamos, la cristalización de todos los valores de la pureza, la honestidad, la solidaridad. Esta mujer tenía, de acuerdo con la investigación realizada por Joseph Frank, el mayor biógrafo de Dostoyevsky hasta la fecha, bueno, esta mujer tenía un alto sentido del altruismo, digamos, una especie de filantropía que, que la movía a tratar a su servidumbre, a los mujiks de esa época, como así se les llamaba, con mucho respeto, mucha consideración y siempre guardando esta parte de verlos como seres humanos, no como simples almas, ¿no? Como se les decía también, o que podían ser intercambiadas por dinero o por otros factores meramente mercantiles. Um, Dostoyevsky tuvo este encuentro con, digamos, las clases bajas desde niño y desarrolló asimismo una conciencia social al respecto que plasmaría de una forma tan nítida y acertada en todas sus obras, desde el inicio, como digo, en Buenas Gentes, donde habla acerca de un hombre, pues también en circunstancias paupérrimas, que trata de ayudar a otra mujer en las mismas circunstancias, hasta su obra que muchos consideran cumbre y la última, Los hermanos Karamazov, que desafortunadamente, pues de ese y de Crimen y Castigo y otras ya no vimos las segundas partes que Dostoyevsky tenía pensadas hacer, pero que con solo estas primeras partes, pues ya bastante extensas, tenemos todo un corpus de ideas y de proposiciones que, bueno, de analizarlas a fondo, creo que podríamos ver que se pueden aplicar de manera espectacular a nuestro mundo contemporáneo y al futuro, que lo más probable, o digamos, al futuro que más nos es asequible, al que estamos dirigiéndonos, y que autores como Dostoyevsky, Balzac, Dickens ya habían previsto desde hace como un siglo y medio, cuando empezó toda esta eh, explosión tecnológica con la revolución industrial. Todos estos autores se preguntaban hacia dónde nos dirigíamos como sociedad y como individuos, y qué repercusiones tendría en nuestra existencia y en nuestro devenir humano, así como en nuestra relación con los demás. Um, Volviendo propiamente con Dostoyevsky, pues fue un autor, digamos, muy consciente de todas estas circunstancias, que en su propia vida también sufrió muchísimas, digamos, situaciones de lo más acuciantes en el nivel económico, espiritual, social. Recordemos que casi toda su vida tristemente se la pasó en la pobreza. O sea, pese a ser hoy día uno de los autores más admirados de todo el planeta, pues terminó como un Cervantes en una pobreza considerable, y pese a ser pues un icono de la literatura universal, su vida privada fue pues en muchos sentidos asiaga. Sin embargo, veo en Dostoyevsky, así como en otra figura de la que hablaré en el siguiente video, una fuerza espiritual como jamás he logrado ver en otra persona. Este hombre, como mencioné ya en el análisis del idiota que hice previamente, siempre se vio perseguido por ciertas deudas, tuvo que ir a Alemania, a trasladarse a otros países para poder escapar de sus deudores. Tuvo un gran vicio por el juego, llegó a empeñar, incluso cuenta en una de sus narraciones, y también lo cuenta Joseph Frank, que él tuvo que empeñar incluso el reloj de la casa, el reloj familiar, y había, o sea, eran tan pobres que ni siquiera tenían idea de qué hora era porque no tenían con qué consultarla. Eh, Aparte de eso, pues siempre se vio afectado por esta especie eh, ¿cómo podríamos decirlo? De enfermedad mental, de cierta epilepsia que lo acompañó a lo largo de su vida y que lo hizo sumamente susceptible y muy vulnerable ante ciertas situaciones y hechos. Algo que plasmaría, como hemos visto en El Príncipe Mishkin, de su novela de 1869,
Bueno, este hombre tuvo la fuerza, pese a todas esas adversidades, de mostrarse pues impertérrito y seguir su curso como, no solo como escritor, sino también como persona, esposo, padre, etcétera. Otro evento muy funesto que le tocó vivir pues fue la pérdida de una de sus hijas. Es un episodio que Joseph Frank en su biografía sobre Dostoyevsky narra de una forma muy personal, muy íntima, acerca de cómo Dostoyevsky pues se desvivía por esta pequeña, y bueno, es muy tierno de imaginarse, ¿no? Este hombre que vemos en los retratos como alguien muy estoico, muy serio, lacónico, incluso podríamos decir, con este semblante hasta torvo, bueno, pues en realidad era un hombre extremadamente sensible que él con sus propias manos bañaba a su pequeña, se divertía con ella, la hacía pues como si fuese su princesa y de la nada la pequeña tuvo una afección pulmonar que pues la llevó desgraciadamente a la muerte. Un hecho que Dostoyevsky pues tomó de la forma más triste posible, obviamente como el padre amoroso que era y bueno, casi que le fue un golpe que le asestó la vida y del que no se recuperaría completamente. Eh, pero lo más admirable de esto, digo, aún en medio de toda la tristeza que entraña esta circunstancia, es que Dostoyevsky, de cualquier forma, siguió publicando novelas, tuvo la fuerza espiritual para sobreponerse a todas estas circunstancias, a todo este contexto social y personal tan arduo, y pudo entonces um, sobrepasar sus propias fronteras, yo diría, y alcanzar un nuevo estatus de escritor, publicar sus obras más notables y pues seguir siendo una lumbrera literaria y artística, porque bueno, para mí Dostoyevsky no es solo un escritor, sino un artista completo, en él encuentras de todo, discurso, filosofía, historia, análisis social, por así decirlo, etcétera. Era un ser humano, creo que de lo más fuerte, de lo más admirable y creo que se le debe tener aún en más ponderación. Y muchos podrán decirme, bueno, pero es quizás el escritor ruso más reputado de toda la historia, junto a Pushkin y Tolstoy. Sí, pero hay muchos aspectos que luego se ignoran de su obra o se pasan por alto y que creo que deberíamos detenernos a analizar. Aparte, no olvidemos que este hombre también sufrió un episodio, su vida, su trayectoria literaria fue muy particular porque publica su primer libro a los cerca de 24 o 25 años, y Belinsky, el mayor crítico ruso artístico de la época, bueno, lo anunció como el nuevo Gogol. Eh, igual muchos de los cercanos a Dostoyevsky también tuvieron como esa especie de premonición. Pero es curioso, porque la juventud de Dostoyevsky está marcada por, digamos, ciertos fracasos, ciertas contradicciones con la audiencia y consigo mismo, que de haber seguido ese trayecto, pues quizás no hubiera descollado tanto como lo hizo. Eh, Después publicaría, por ejemplo, su segunda novela, El Doble, con la que Belinsky rompió casi en su totalidad con Dostoyevsky, ya que él tenía otro tipo de pensamiento más asociado, por ejemplo, al socialismo utópico, que, bueno, con esta novela para Belinsky, o Bielinski, de acuerdo con la editorial que uno consulte, bueno, pues él rompió con Dostoyevsky y simplemente dijo que pues casi que ya todo lo que Dostoyevsky tenía que haber dado, lo dio. Y es curioso cómo este hombre pudo sobreponerse a todo, porque hay que recordar que en aquella época donde el zarismo estaba como en su pleno apogeo, que ya había mermado las energías de otros autores como Pushkin, que lo sometieron siempre a la vigilancia más extrema, pues seguía allí presente y los autores, la literatura y demás no tenían la libertad necesaria ni completa para poder expresar todas las interrogantes y demás interpelaciones que los autores, los críticos y pensadores de la época se proponían. Eh, pues en esa época también el zarismo estaba muy rudo, se le asoció a Dostoyevsky, de acuerdo con la biografía de Joseph Frank, se le asoció al círculo de Petrashevsky que tenía una vena más antizarista y específicamente a él se le condenó por la lectura de una carta de Gogol, Nikolai Gogol, uno de los autores que tanto influyó a Dostoyevsky, que tanto permeó en la escena literaria del siglo XIX ruso. Y bueno, el gobierno lo declaró culpable y después de un proceso arduo donde casi pierde la vida junto a otros hombres,
bueno, le cambian, por así decirlo, la condena y lo mandan a Siberia. Algo que, bueno, casi casi que también era una muerte en vida, porque era una de las prisiones más terribles que existían en el mundo. Respecto a esto, nos cuenta Joseph Frank de una forma muy vívida, muy bonita. Dostoyevsky llegó a ese lugar y pasó allí entre, no recuerdo bien, 4 o 6 años. Disculpen lo nebuloso de este dato. Si no me equivoco, fueron 4 años. Los pasó allí donde él hace una descripción muy nítida de lo que vivió. No solo los presos eran gente pues bastante tosca, muy terrible, sino también los guardias eran extremadamente rudos y trataban a los prisioneros pues con la mayor brutalidad posible. Sin embargo, en ese punto de su vida que podríamos llamar el pozo más profundo en el que pisó Dostoyevsky, encontró varias de las simientes que le darían forma a sus ideas más grandes, algo que me parece sorprendente. Un hombre en esas circunstancias o otro hombre o persona podría haber sucumbido y simplemente o morir o simplemente quedar pues con sus facultades mentales afectadas, ¿no? Creo que se requiere una fuerza espiritual gigantesca para poder sobreponerse a este tipo de hechos. Entonces Dostoyevsky nos narra en su diario, y bueno, Joseph Frank en su biografía, nos dicen que este autor pasaba las navidades ahí en esa prisión, acompañado de pues el resto de condenados. eh, digamos, esta gente hallaba un paliativo en rezos bíblicos, en ciertas oraciones y cánticos navideños, donde Dostoyevsky parecía apreciar algo muy particular. La belleza del amor, de la paz, de la concordia, podía darse aún en los lugares más asiagos, más infaustos de todo el mundo, como lo son pues una prisión siberiana, ¿no? Mm, bueno, pues Dostoyevsky quedó anonadado ante esto, en el panorama habitual, pues los prisioneros y los guardias eran muy brutales, eran personajes muy hostiles, y cuando llegaba la Navidad, gracias a todas estas, digamos, cláusulas, directrices cristianas que se daban en la prisión, los hombres podían establecer un ambiente de concordia entre ellos. Una vez cumplida su condena, uno esperaría que Dostoyevsky se hubiera desaparecido de todo el medio literario, que jamás se hubiera vuelto a saber de él, incluso, o que, como digo, podría haber pasado muchas cosas, que se hubiera quedado, digamos, pues afectado mentalmente, que incluso se hubiera suicidado ante todo lo que vivió y vio en esos momentos. Eran muchas las posibilidades, o que simplemente, en el mejor de los casos, él hubiera seguido su vida normal y que jamás se hubiera vuelto a incorporar a ningún tipo de pensamiento, ni publicación, ni nada. Lo más extraordinario es que Dostoyevsky, y ya mayor, entrados ya hasta sus 40 años, fue que publica sus obras maestras. Publica todas esas obras maestras, Humillados y Ofendidos, Crimen y Castigo, El Idiota, Los Demonios, Memorias del Subsuelo y demás obras de calidad universal extraordinaria que le confirieron el valor de ser uno de los más grandes escritores no solo de Rusia del siglo XIX, sino de todo el maldito planeta. A mí en lo particular esto es algo que me conmueve mucho y que admiro sobremanera de este hombre, porque como ya he reiterado varias veces, se requiere de una fuerza extraordinaria, física, mental, emocional, todo, para poder seguir adelante pues a esto. Todas sus obras están encuadradas en ciertas temáticas concretas, como lo son la presencia de Dios en el mundo, la relación del hombre con Dios, cuál es el papel que juega el hombre en todo este plan tan embrollado y tan complicado que es la vida, la existencia humana, cómo es que Dios tiene la responsabilidad de eso, cómo nos relacionamos con nosotros, los valores mercantiles y utilitarios que le hemos asignado a los demás. En fin, las temáticas que aborda son inmensas, incluso sus libros yo los califico de infinitos en el sentido de que al momento de interpretarlos y de poder dar una exégesis más formal al respecto, uno simplemente se queda pasmado ante las posibilidades que te ofrece este hombre. Mm, Obviamente que todas sus obras son de lo más recomendables. Eh, digamos, hay algunas que son un poco más pesadas, como Los Demonios, un poco más lentas, Memorias del Subsuelo, que es más filosófica, pero todas entrañan una revolución dentro del lector que se aproxima a su obra. Para mí eso es
digamos, creo que sus dos obras más grandes son El idiota y Los hermanos Karamazov, que es donde plasma sus ideales, sus propuestas de cambio y todas, digamos, toda la idea dostoyevskiana del mundo está plasmada en estas obras. Otro valor que se le asigna mucho a Dostoyevsky es lo que Mikhail Bakhtin llama como el inicio de la novela polifónica. Mikhail Bakhtin, un teórico artístico y literario ruso que analizó la obra de Dostoyevsky, se dio cuenta de algo, que era el primer autor capaz de crear o de veras meterse en la mente de los personajes, pese a que estos no tuvieran la misma ideología o idiosincrasia que él. Por supuesto, esto es, digamos que Dostoyevsky ha sido el iniciador, puede ponerse en duda, podríamos ver algunos rasgos en otros autores, ya sea incluso anteriores o contemporáneos, pero para Bakhtin, Dostoyevsky inició esta novela polifónica. ¿Por qué polifónica? Por la multiplicidad de voces que coexisten, no solo entre diferentes personajes, sino dentro de un solo personaje, lo cual le confiere un valor literario exorbitante y que influiría para crear una novela mucho más profunda y compleja en los siglos posteriores y que ha permeado hasta nuestros días. Increíble cómo realizó eso ese hombre. Y bueno, esta polifonía yo la represento sobre todo, creo que alcanzó su cristalización máxima en um, un relato, digamos un mini relato que incrusta en los hermanos Karamazov que se llama El Inquisidor, famosísimo entre los teóricos de Dostoyevsky, uno de los pasajes más aclamados de él. ¿Por qué? Porque en este pasaje se cuestiona absolutamente todos los móviles y digamos los razonamientos de Jesucristo mismo. Jesucristo que como recordemos, como dije en El idiota, pues era la figura suprema de Dostoyevsky, pues no solo como Dios, obviamente, de entrada, sino también como filosofía, axiología y todo, pues Jesucristo era su venero principal de inspiración. Pero Dostoyevsky era tan polifónico, tan capaz de romper el monologismo idiosincrático, por así decirlo, de sus personajes, que él mismo se podía poner en duda su propia fe, podía volverse más heterodoxo a través de sus propios personajes. Otras personas no serían capaces de eso, incluso, y es aún más sobresaliente porque en esa época el autor estaba muy comprometido con su ideología y con su discurso, algo que hoy día ya no vemos tanto, o digamos no de la misma manera, no de esa forma tan marcada. Eh, el hecho de poner en duda una figura que es pues primordial en tu existencia y en tu vida, habla de un autor capaz de extender todos los horizontes de su interpretación, incluso ontológica, teológica, existencial, filosófica, para poder dar cabida a un universo de posibilidades dentro de su propia obra. Es otro de los valores, creo que a Dostoyevsky hay que añadirle, que Bakhtin de manera muy acertada expuso en su obra, Poética sobre Dostoyevsky, creo que se llama. Y bueno, pues estos son los motivos, entre muchísimos, por los cuales yo galardonaría, por así decirlo, a Dostoyevsky con este título. Déjenme saber, por supuesto, ustedes qué piensan, qué les ha ocasionado Dostoyevsky, cuáles son sus obras favoritas y bueno, o qué otro autor o autoras le otorgarían este premio. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. No olviden darle like y suscribirse. Gracias por acompañarme en este pequeño espacio. Saludos.